Leímos en Lucas la narración que hace el escritor sobre la anunciación del nacimiento de Jesús. Y permítame en esta fecha previa a la Navidad, al leer este texto, hacer una reflexión con referencia a la niñez, a los hijos. Y es que llama mi atención que en el texto se habla de dos bebés. El ángel habla de dos bebés. El primero de ellos, de Jesús. El segundo bebé está en el versículo 36, cuando le dice: tu pariente, no sabemos qué relación de parentesco había entre María y Elizabeth, pero le dice: tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Y llama aún más en este tiempo la atención, porque la Navidad, la palabra Navidad, usted sabe qué significa, ¿cierto? Navidad significa nacimiento. Así que la Navidad trata de un bebé, pero también la Navidad trata de muchos bebés, porque no solamente es Jesús, también están hablando de aquel bebé de Elizabeth, que por la palabra sabemos que se llamaba Juan el Bautista. Qué significativo que la respuesta de Dios para la humanidad sea un bebé. Aún la historia y el pueblo judío nunca ha aceptado a Jesús, desconcertados en que la respuesta de Dios para la humanidad sea un bebé. Ahora, cuando usted comienza a estudiar la palabra a lo largo y ancho de las Escrituras, usted va a encontrar un patrón, y es que las respuestas de Dios siempre vienen en el rostro, en el cuerpo, en el llanto, en la sonrisa de un niño. Le repito, las respuestas de Dios siempre vienen en un hijo. Le pongo un ejemplo. Dice la Biblia que estaba Adán y Eva. Tenían dos hijos, Caín y Abel. Caín, por envidia, mata a su hermano Abel. Y dice la Biblia, eso está en Génesis 4, que vino dolor al corazón de Adán y Eva, porque todas sus generaciones dependían de Caín. Y Caín era el hijo que había asesinado a su hermano, era el hijo homicida, lo cual garantizaba que la descendencia de Adán y Eva sería una descendencia perversa. Entonces dice la Biblia que Eva comenzó a clamar a Dios: Señor, trae un nuevo tiempo sobre la humanidad, trae un nuevo tiempo sobre nuestra casa. Y la respuesta de Dios no fue resucitar a Abel, fue enviar un nuevo hijo, y su nombre fue Set. Más adelante usted comienza a estudiar en Génesis, usted encuentra que la tierra se había llenado de perversión. Así que los descendientes de Sed, vino un hombre que se llama Lamec. Y dice la Biblia que Lamec también oró a Dios y le dijo: Señor, trae una respuesta para la tierra, trae un nuevo tiempo, una nueva temporada, una nueva oportunidad sobre esta raza. Señor, sálvanos, Señor, defiéndenos. Y entonces dice que concibió un hijo, un bebé,
que se llamaba Noé. Y Génesis 5:26, mire lo que dice su padre cuando vio a Noé. Dijo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Su padre estaba clamando por un nuevo tiempo. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Un hijo. Un hijo. No es casualidad que tanto para Abraham, Isaac y Jacob, las respuestas de las promesas de Dios para sus vidas eran un hijo. Incluso en Jacob dice que cuando él no sabía que José estaba vivo, uno de sus hijos menores, él no lo sabía, y hubo hambre en la tierra, y Jacob clamó al cielo y dijo: Señor, no nos dejes morir de hambre. Envía una respuesta para que la familia de la promesa no perezca. Y entonces aparece en escena José salvando a la familia. Y José era un hijo. ¿Nota el patrón? El pueblo clama en Éxodo 2 y dice: Señor, líbranos de la esclavitud. Ten memoria de nosotros. Somos el pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob, y los egipcios nos oprimen. Y dice la Biblia en Éxodo 2 que Jehová los miró, los reconoció y decidió librarlos. Y entonces levantó a Moisés, que era un bebé, y lo levantó para traer salvación sobre la tierra. Quiero que entienda el patrón. Lo que le quiero decir es que Dios, cuando todos estos hombres clamaron a Dios, Dios pudo escoger a alguien ya grande. Él pudo haber ungido a una persona ya grande con una unción especial, con una asignación especial, pero no lo hizo así. Ante cada clamor, ante cada petición, Él decidió decir: ok, voy a contestar. Y en vez de enviar algo sobrenatural momentáneo, Él dijo: no, el patrón mío, mis respuestas siempre se desatan a través de un bebé. Así que llamaba a un hombre, a una mujer, y de su vientre levantaba un hombre o una mujer que fueran respuestas a la oración de un pueblo. Mira, dice la Biblia que los filisteos, está en Jueces 13, los filisteos se habían levantado contra el pueblo de Israel, los perseguían, y el pueblo clamó y dijo: Señor, ten misericordia de nosotros, los filisteos nos están persiguiendo y destruyendo. Y dice la Biblia que Dios dijo: ok. Él podía ungir a cualquiera del pueblo de Israel y darle una fuerza sobrenatural, pero no lo hizo así. Siguió el mismo patrón. Fue y buscó a un hombre, Manoa, y le dijo: de tu vientre, de tu esposa que es estéril, de tu simiente levantaré a uno que derrotará a los filisteos. Y entonces nació Sansón. El mismo patrón. Así que hoy quiero dejarte una lección que a veces pasamos por alto en la Navidad, y es que un hijo carga las respuestas de Dios. Un padre que lo reciba en esta tarde. Un hijo carga las respuestas de Dios. Satanás quiere que veamos a nuestros hijos como un problema, como un dolor de cabeza, incluso como una aflicción. Pero el diseño de Dios es que los hijos son respuestas del cielo. Yo tengo tres hijos. Recuerdo que cuando mi esposa Laura quedó embarazada de mi segundo hijo, una niña, Isabela, que por ahí está, ahorita se las presento más tarde. Ya teníamos a mi hijo mayor, a Juan Eduardo, al primogénito. Entonces, cuando mi esposa quedó embarazada de Isabela, recuerdo que se lo comentamos a algunos familiares y a personas conocidas.
Y uno de estos familiares nos dijo: ay, qué tristeza, pobrecitos. Esta es una muy mala época para traer hijos al mundo. No, me compadezco de ustedes. Qué dolor. Y lo terrible es que no solamente aquella persona lo pensaba, sino que muchos otros también decían lo mismo. Y cuando comencé a preguntar y cuando comencé a compartir, mucha gente tiene hoy el temor de que los hijos en este tiempo son un problema. ¿Usted lo ha escuchado? Incluso las parejas jóvenes dicen: no, yo creo que con uno, y eso como para que seamos familia, como para que pascamos papá, mamá y un niño, pero más de uno no. Así que yo me fui a la palabra y dije: Señor, ¿por qué ese sentimiento? ¿Por qué? Y muy claro Dios me habló y me dijo: es una estrategia de Satanás. Porque por la palabra los hijos siempre son respuesta del cielo. Pero Satanás no quiere que tú recibas respuestas. Por lo tanto, te hace pensar que tener hijos es un problema. Que los hijos en este tiempo son una aflicción. Que conviene mejor no tener hijos. Y la estrategia de Satanás es hacernos creer que los hijos son un dolor de cabeza, cuando por la palabra sabemos que un hijo es respuesta de Dios. No te estoy diciendo que solamente un hijo, escúchame, no te estoy diciendo que solamente un hijo es una bendición de Dios. Eso y tú y yo lo sabemos. Lo que te estoy diciendo por la palabra es que los hijos cargan las respuestas que tú estás pidiendo sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu economía, sobre tu ministerio, aún sobre tu nación. Las respuestas de Dios son tus hijos. No es casualidad que Satanás se haya enfilado a destruir a tus hijos, porque los hijos de un padre y una madre de fe cargan respuestas del cielo. Y me sirve el relato de Lucas para decirte en esta mañana, ya este mediodía, sabemos que Jesús nació en un pesebre. Sabemos también que Juan el Bautista, hijo de Elizabeth y del sacerdote Zacarías, ya eran hombres ancianos que vivían en las montañas. Sabemos que ninguno de estos dos nacimientos fue algo prominente en aquella época. Jesús nació en medio del pesebre donde dormían los animales, porque no encontró un lugar digno para reposar. Y me permite esa historia decirte en esta mañana y comprender que no importa la condición de cómo nacieron tus hijos, ellos son respuestas del cielo. No importa si tu hijo nació en una cuna de plata o de oro. No importa si tu hijo nació en una condición humilde. No importa ni siquiera cómo estabas tú cuando nacieron tus hijos. Si quizás tú no eras un hombre o una mujer honorable o distinguida. Conozco tantas mamás y tantos papás, aún mamás embarazadas, que fuman y toman. Y hoy te puedo decir, no importa esa condición, cómo los tuviste, cómo los concebiste, lo que tienes que entender por la palabra es que no importa en la condición en que ellos hayan nacido, tus hijos sí o sí, sí o sí, sí o sí, son respuestas de Dios, son respuestas del cielo. Y en esta Navidad hay muchos hogares con tristeza por sus hijos. Y el Señor puso que hoy 23, antes de que celebremos la medianoche del 24 al 25, la Navidad, hay una palabra de que nada es imposible para Dios. Y a donde quiera que estén tus hijos,
y por lo que quiera que ellos estén pasando, tienes que creerlo. Hoy Dios te quiere embarazar de una verdad: tus hijos son respuestas de Dios. Tus hijos cargan propósitos eternos. En momentos de aflicción, de crisis o de lucha, Dios siempre usa un hijo como instrumento de liberación. Te lo conté con Seth, te lo conté con Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Samuel, David, Salomón, Juan y aún Jesús. En momentos de aflicción, Dios siempre usa a tus hijos como instrumentos de liberación. ¿Cuál es la clave? Que tú no veas a tus hijos como un problema, sino como una solución. Es necesario que no los veas con los ojos naturales, sino que los veas con los ojos de la fe. No puedes olvidar lo que dice Salmo 127, versículo 3 al 5. Dice: los hijos ¿son un qué? Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre, qué feliz es la madre que tiene su aljaba llena de hijos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores, es decir, no pasará vergüenza cuando enfrente a sus enemigos. Yo puedo decirte por testimonio propio, yo tengo 3 hijos y cada uno de mis hijos ha marcado en mi vida una nueva temporada. Yo quiero entregarte esa verdad, que tú lo tengas en tu corazón. Los hijos son respuesta del cielo. Los hijos son solución en medio de la aflicción. Y los hijos también anuncian un nuevo tiempo de parte de Dios. Cada vez que en la palabra nació un niño, también venía un nuevo tiempo. Con cada niño, con cada hijo, venía una nueva temporada. Y cuando celebramos la Navidad, tenemos que recordar que nuestros hijos son la nueva temporada de Dios. Que no importa lo que ellos estén atravesando, los tenemos que acompañar en sus luchas, los tenemos que respaldar en sus batallas. No los podemos dejar tirados, porque ellos portan respuestas del cielo. También quiero que notes esto. Dice la Biblia que cuando Jesús nació, eso está en Mateo, dice que unos magos fueron a visitarlo, unos magos del oriente, y llegaron a Jerusalén. Y allí estaba el rey Herodes. Y le preguntaron que dónde estaba el rey de los judíos, porque ha nacido. Y él se turbó mucho, dice la Biblia. Se llenó de envidia, de celos, de odio. Así que les dijo a ellos, a los magos: háganme un favor, vayan y búsquenlo. Y cuando lo encuentren, avísenme dónde está, porque yo también quiero ir a adorarlo como ustedes. Pero versículo seguido relata el evangelista que la intención verdadera de Herodes, ¿cuál era? Matar a Jesús, matarlo. Incluso cuando él ve que los magos no regresan y no le avisan, porque los ángeles le dicen a los magos que no regresen, que no le cuenten nada a Herodes. Así que en medio de esa situación y en medio de esa crisis, Herodes, lleno de odio, dice la Biblia en Mateo capítulo 2 versículo 13, léalo conmigo. Después que partieron ellos, ¿quiénes? Los magos. Dice: he aquí un ángel apareció
en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, no regresaron, se enojó mucho y mandó a bendecir a todos los niños menores de 2 años. Y mandó a cuidar a todos los niños menores de 2 años. ¿Mandó a qué? Dice, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Señor, ¿por qué en aquel tiempo aún Satanás manda a matar a todos estos niños? Lo que el Señor me dijo es: igual mira cómo termina la historia. Los magos que Satanás quería usar para descubrir el lugar de Jesús y matar a Jesús, los magos terminaron siendo fuente de bendición para María, para José y para Jesús. Recuerde que ellos llevaron regalos: oro, mirra, incienso de altísimo valor. Y lo que el Señor me dijo que te dijera en esta tarde es: las armas que Satanás usa para destruir a tus hijos, Dios las transformará en armas de salvación para bendecir a tus hijos. Te lo repito. Quiero que notes esto. Satanás quería usar a los magos para destruir a Jesús. Y la misma arma, no otra, la misma arma que Satanás quiso usar para destruir a Jesús fue la misma arma que trajo provisión y bendición para Jesús. En otras palabras, las armas que Satanás ha levantado para destruir a tus hijos, esas mismas armas se convertirán en instrumentos de salvación y liberación para tu casa, para tu familia, para tus hijos. Mira, te lo pongo con otro ejemplo que está en la palabra. ¿Recuerdas a Moisés? Faraón en aquel tiempo también dio una orden de muerte para destruir a todos los niños. Es increíble que Satanás le tiene más miedo a los niños y los valora más de lo que los mismos cristianos valoran a sus hijos. Porque él tiene claro que Dios siempre opera respuestas a su pueblo a través de un niño. Y nosotros no amamos, no cuidamos, y aún los matrimonios jóvenes no desean tener más hijos. Con uno se basta. Pero como Satanás la tiene clara, que sabe que la respuesta de Dios son los niños, en aquella época dice que Faraón mandó a matar a los niños. ¿Y cuál era el instrumento de muerte? Dice la Biblia en Éxodo capítulo 2, que el instrumento de muerte era el Nilo. ¿Recuerdan? Él dio un decreto y dijo: cualquier egipcio que encuentre a un hebreo recién nacido tiene autorización para tomarlo y lanzarlo al Nilo hasta que muera en el Nilo. A los bebés muriendo ahogados en el Nilo, ¿recuerdan? Pero dice la Biblia que Amrán y Jocabed, los padres de Moisés, armaron una arquilla de juncos y la calafatearon y pusieron a Moisés en la arquilla en el Nilo. ¿Con qué se hace una arquilla? No con juncos. ¿Y los juncos dónde están?
en el río. ¿Y qué es la brea? Es el sedimento, el barro, que ¿de dónde sale? Del río. En otras palabras, el instrumento que Satanás había usado o había determinado para matar la vida de Moisés, unos padres de fe se levantaron y del mismo río, no de otro lugar, del mismo río, sacaron los elementos para construir la arquilla, que trajo salvación sobre la vida de Moisés. Y tampoco es casualidad que el mismo río haya sido el cementerio donde todos los ejércitos de Faraón 80 años después hayan perecido ahogados. ¿Estás entendiendo? Las herramientas que Satanás ha perfilado para asesinar, para destruir a tus hijos, esas mismas herramientas serán los instrumentos de salvación que Dios usará para guardar, para proteger, para salvar y aún para promocionar a tus hijos. Y alguno dirá, pero pastor, hermano David, pero es que mi hijo está en el alcohol. La herramienta que Satanás está usando para destruir a mi hijo son las drogas. La herramienta que Dios está usando para destruir a mi hijo son las mujeres, el vicio, el desorden, la deuda. La palabra de Dios viene para decirte, es esa misma instrumento que Satanás ha querido usar para destruirlo, lo que Dios usará para promocionarlo. Recibe esto. Si tú crees en las promesas del cielo sobre tu hijo, sobre tu casa, sobre tus generaciones, Dios los usará, ellos lo levantará a tal punto que aquello que un día lo quiso destruir, Él predicará, Él rescatará multitudes de aquello que un día lo quiso destruir. Ahora Él será usado para destruir, para rescatar a jóvenes del alcohol, para rescatar a hombres, a mujeres del vicio, para restaurar a hogares de la infidelidad. Esa es la promesa conforme a su palabra, que aquello que ha querido destruirte, Dios lo usará para bendecirte. Esa es la razón por la que cada tanto que a mí una mujer, un padre, una madre se me acercan y me dicen, yo tengo un hijo. Les he contado a la mayoría de ustedes que durante más de 10, 14 años estuve apartado de Dios, y en ese tiempo caminé en vicios, en alcohol, en desórdenes. Así que cada vez que una madre se me acerca, me dice, tengo un hijo en esa situación, no lo tomo simplemente como uno más, o como una historia más, o simplemente como una petición de oración más. Guardo su nombre en mi corazón, en mi mente. Oro con ella y me levanto con él y con ella, porque sé que aquello que Satanás un día usó para destruirme, hoy yo tengo autoridad sobre ello. Y hoy yo puedo ser usado para rescatar, para salvar, para restaurar por la misericordia de Dios aquel que está padeciendo lo mismo. Porque he entendido esta palabra, que los instrumentos que Satanás quiso usar para destruirme, hoy esas mismas historias, esos mismos sucesos son usados por Dios para bendecir a otros. Y esa es la promesa sobre tu casa, esa es la promesa sobre tu familia. Si aquí hay un padre, una madre o un familiar que tiene una situación semejante, ahí donde estás, quiero pedirte que te pongas sobre tus pies. Quiero unirme contigo. No quiero esperar a que salga y que quizás tú me busques. No. Quiero que ahora mismo nos levantemos como una familia. Ahí donde estás, ponte sobre tus pies y vamos a orar al cielo. Y le vamos a pedir que aquel instrumento, aquel Nilo,
que se ha levantado para destruir a tu hijo, aquel rey mago que quería ser usado para traer muerte sobre Jesús, el mismo instrumento sea usado para traer salvación sobre tu casa. Tú lo verás, tú lo verás, porque anunció el ángel y lo hemos creído. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Vamos, confiésalo con tu boca, di: nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Y ahí donde estás, si crees esta palabra, dile al Señor: Padre, los instrumentos que se han levantado contra mi casa en esta Navidad, yo confieso que esos mismos instrumentos de muerte son usados como instrumentos de vida sobre mi hogar, como instrumentos de liberación, como instrumentos de auxilio, de socorro y de salvación. Levanta tu voz, que el cielo lo oiga, porque recuerda, nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Padre, madre, familiar que estás en esta mañana, hoy Dios ha traído esta palabra para decirte: antes de que termine el año, algo tú verás sobre tu casa, algo tú verás sobre tu descendencia, algo comenzarás a ver en tus generaciones, una luz comenzará a brillar en esta Navidad. Padre, yo me uno con tus hijos en esta hora, creyendo, Señor, como dice tu palabra, que lo que Satanás quiso usar un día para destruir a nuestra casa, en tus manos tú lo usarás para destruir los propósitos de Satanás. En tus manos tú lo usarás para bendecirnos. En tus manos tú lo usarás para traer respuestas del cielo. Así, Señor, que pongo delante de tu presencia en este altar a cada hijo, a cada hija, a cada nieto, sobrino, a cada generación representada en esta mañana, en este lugar. Jehová, ten memoria de tus hijos, ten memoria de tus hijos, y conforme a la fe de cada padre, de cada madre, trae hoy respuestas del cielo. Señor, vienen respuestas de Jehová. Esta Navidad anuncia respuestas. Este tiempo de Navidad anuncia que tu brazo no se ha acortado, ni tu poder ha menguado, ni tu mano se ha debilitado. Respuestas del cielo vienen ahora sobre tus hijos. Respuestas del cielo vienen ahora sobre una madre. Respuestas del cielo vienen ahora sobre una abuela. En el nombre de Jesús de Nazaret, oigo cadenas caer, oigo cadenas caer, oigo decretos de muerte que son anulados, porque nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Oigo cadenas caer. Alguien que diga: oigo cadenas caer. Levanta tu fe, activa tu fe, créelo ahora, créelo ahora, créelo ahora. Lo que Satanás ha querido usarte para destruirte, en las manos de Dios te va a promocionar. Eika satara, briama shotorobo, y briama kendereika satara. Mira, el Espíritu, puedo sentir esto. Dios me dice: no solamente sobre tus hijos, lo que Satanás trajo este año, puedo ver hombres, mujeres caminando con Dios, y que este año vinieron crisis que afectaron. Y comenzaste a decir: Señor, tú me habías dado promesas, pero lo que pasó este año iba en contra de lo que tú habías dicho. Parecía que era la negación de la promesa, que la promesa había muerto, que lo que tú me habías prometido se desvanecía.
Y el Señor me está diciendo, antes de que termine el año, vas a ver que aquello que yo permití que tú pasaras, aquella crisis, aquella angustia, aquella desolación, aquella confusión, era simplemente una excusa para traer bendición sobre tu vida. Era simplemente una excusa para traer el cumplimiento de la promesa. El cumplimiento de la promesa viene sobre nuestras vidas, porque nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Oh, siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Alguien que lo diga. Allá en tu casa Dios está obrando. Allá en tu descendencia Dios está obrando. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Para todo padre con fe, hoy conforme a la palabra declaro que se abrirán caminos en el desierto y ríos en la soledad. Viene algo nuevo del cielo, y conforme a la palabra créelo, antes de que termine este año, lo que parecía que iba a terminar en muerte cambiará el diagnóstico y terminará en vida. Lo que parecía que era confusión, desolación, se convertirá en promoción. Oigo la palabra promoción, 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 promoción sobre tu casa, promoción sobre tu vida, promoción sobre tu ministerio. Alguien que lo reciba en esta hora. Promoción, porque nada es imposible para Dios. Amén y amén. ¿Puedes tomar tu asiento un segundo? Y quiero terminar con esto. Dice que venía un ataque y el ángel le dijo a José: huye, vete a Egipto. Parecía una locura irse a Egipto, un lugar mundano. Le dice: huye, vete con Jesús y con María a Egipto. Señor, ¿por qué los mandaste a Egipto? ¿Por qué tenían que irse a Egipto? Y Dios me habló y me dijo: sin importar los ataques del enemigo, un padre siempre podrá cambiar el destino de muerte de sus hijos obedeciendo a Dios. ¿Qué fue lo que tenía que hacer José? ¿Por qué Egipto? ¿Para qué Egipto? Habían otros lugares, pero ¿por qué Egipto? Él podía detenerse a preguntar, a criticar, a dudar o a pensar, pero no, él simplemente obedeció. ¿Simplemente qué? Simplemente obedeció. Recuerda, sin importar los ataques del enemigo contra tu hijo, un padre siempre, un padre siempre podrá cambiar el destino de muerte obedeciendo a Dios.